Normalmente, cuando pensamos en la conquista de América, nos vienen a la cabeza imágenes de espadas, barcos y batallas, ¿verdad? Pero, ¿y si os dijera que antes que todo eso, fue una conquista literaria? Que antes de que un solo soldado pisara tierra firme, el continente ya estaba siendo imaginado, definido y, en cierto modo, creado con la palabra escrita. Es que, a ver, los primeros encuentros con este nuevo mundo no solo se vivieron, se escribieron. Y esos textos, que eran una mezcla fascinante de lo que veían y de lo que imaginaban en Europa, acabaron moldeando cómo se percibió todo un continente durante siglos. Fueron esos escritos los que contaron la historia, y como vamos a ver, quien cuenta la historia, al final, controla el relato. Entonces, ¿cómo se documentó ese choque de mundos tan brutal? Pues el vehículo principal fue un género literario que iba a definir toda una época, la crónica. Pero ojo, no eran simples informes, eran los ojos y los oídos de una Europa que estaba desesperada por saber qué había en ese territorio completamente desconocido. Y así nacieron las Crónicas de Indias, que se convirtieron en el género por excelencia. Hay que imaginárselos como una especie de mezcla de diario de viaje, informe militar y relato de aventuras fantásticas, todo en uno. Era la manera que tenían los conquistadores y los misioneros de contarle a la corona española lo que estaban viendo y haciendo. Son a la vez documentos históricos clave y las piezas literarias que básicamente fundaron un continente en la imaginación de toda Europa. Y lo que vieron al principio, o al menos lo que escribieron, que vieron, fue asombro en estado puro. Cristóbal Colón, que fue el primer cronista sin saberlo, no describe un lugar, describe una visión, casi un paraíso en la tierra. En sus diarios, la naturaleza es tan exuberante y perfecta que parece casi divina. Y claro, esta es la primera imagen de América que llega a Europa, una tierra idílica, mágica, casi de fantasía. Ahora, lo que es realmente interesante de estos temas es lo que nos cuentan sobre la mentalidad de la época. A ver, se fascinaban con los paisajes porque en Europa ya no quedaban lugares así, tan vírgenes. Documentaban las costumbres indígenas, a menudo con una mezcla de curiosidad y, seamos sinceros, bastante rechazo. Relataban las guerras como si fueran grandes gestas heroicas y, aunque la Inquisición no lo viera con buenos ojos, no podían evitar escribir sobre esa mitología tan fascinante que se encontraban. Y esta escritura tomó varias formas. Empezó con lo más personal, los diarios, como el de Colón, que estaban llenos de impresiones del momento. Luego la cosa evolucionó hacia las cartas, que ya eran informes más formales para el rey, como las que escribía Hernán Cortés. Algunos incluso se lanzaron a escribir poemas épicos para glorificar sus hazañas. Pero al final, la crónica fue el formato que lo englobó todo, creando un registro detallado para la posteridad. Y aquí llegamos a un punto que es crucial para entender todo esto. Los cronistas no escribían desde cero, llevaban consigo siglos de cultura, de religión, de mitos europeos. No vieron América tal y como era, sino que la vieron a través de un filtro muy particular. Y esto lo ilustra perfectamente. Una selva frondosa no era solo una selva, no. Era una referencia directa al jardín del Edén de la Biblia. Los chamanes o los líderes religiosos eran vistos como siervos del diablo, todo a través de la lente de la fe católica. Sociedades con estructuras políticas y sociales súper complejas como la azteca o la inca, pues eran simplificadas como pueblos primitivos. Todo lo nuevo se intentaba entender a través de lo que ya conocían, sus mitos medievales y sus leyendas. Además, es que no todos los cronistas escribían con el mismo objetivo, claro. Teníamos las crónicas militares, como las de Colón o Cortés, cuyo propósito era muy claro: informar a los reyes de sus avances y, sobre todo, justificar sus acciones. Luego estaban las religiosas, que se centraban en la evangelización, pero que, curiosamente, a menudo nos han dejado las descripciones más detalladas de las culturas indígenas. Y, finalmente, las literarias, que ya buscaban crear una narración más pulida, más artística, de todo lo que había pasado. Muy rápido, el asombro del principio dio paso a un proyecto de dominación. La misma pluma que describía paraísos sirvió también para justificar que se impusiera un nuevo orden. Se construyeron ciudades a imagen y semejanza de las europeas, se impuso a la fuerza la religión católica y se creó una jerarquía social totalmente nueva, con los europeos en la cima, claro. Esto alteró para siempre la organización política y cultural de todos los pueblos precolombinos. Y es justo aquí donde la historia da un giro mucho más oscuro. Esa narrativa del paraíso y de la aventura heroica no podía sostenerse frente a la brutal realidad de lo que fue la conquista. Pues evidentemente no, porque mientras unos escribían sobre gloria y maravillas, otros empezaron a usar exactamente la misma herramienta, la escritura, para denunciar el horror que estaban presenciando. Y aquí entra en escena Fray Bartolomé de las Casas. Él era un sacerdote que había participado en la conquista, pero que se acabó convirtiendo en el mayor defensor de los derechos de los indígenas. Sus escritos son un contrapunto brutal a esas visiones idílicas. Usa un lenguaje crudo, directo, para describir las atrocidades que vio.
Esta cita sobre los perros de guerra es solo un pequeño ejemplo de lo potente que era su denuncia. Así que el punto crucial es este. Los mismos hechos dieron lugar a dos narrativas completamente opuestas. Para Colón era el descubrimiento de un paraíso, para las casas era el comienzo de una tiranía destructora. Mientras uno veía nativos nobles y benévolos, el otro estaba documentando su exterminio. Los dos usaron la crónica, sí, pero con fines radicalmente distintos. Y bueno, ¿qué nos queda de todo esto? Pues un legado muy complejo, escrito, literalmente, con tinta y con sangre, que sentó las bases de la identidad de todo un nuevo continente. Si lo pensamos, podemos ver una evolución muy clara en el género. Empezó como un simple diario de exploración, se convirtió después en una herramienta de justificación política y militar, y finalmente se transformó en un arma de protesta y de denuncia social. Este recorrido, en el fondo, refleja la propia evolución de la conquista en sí misma. Y aquí está la gran paradoja de todo esto. Estas crónicas, que están llenas de prejuicios, de exageraciones, de contradicciones, son el punto de partida de la literatura hispanoamericana. De esta mezcla de maravilla y brutalidad, de la visión del conquistador y la voz del que denuncia, de ahí nace una tradición literaria completamente nueva. Así que terminamos con una pregunta, una reflexión. Estos textos no son solo documentos históricos, son relatos vivos que crearon una imagen del mundo que todavía hoy sigue resonando. Leerlos es enfrentarse a esa verdad un poco incómoda, de que muchas de las grandes historias de la humanidad se escriben con una mezcla inseparable de belleza y de violencia.